Bienvenidos al capítulo número 8 del taller de iniciación al pentesting. ¿Qué veremos en este capítulo? Como dijimos en el capítulo anterior, hoy entraremos de lleno a la herramienta de Nmap, que Nmap es un escáner de red. Demos inicio al capítulo y comencemos. Bien, Nmap es una herramienta que fue creada en el año 1997 por Gordon Fire. Su finalidad de esta herramienta era que funcionara como un escáner de red. Al paso de los años, ha tenido diferentes implementaciones en sus capacidades. Es una herramienta tan robusta que en el año de 1998, el código de Nmap, al ser una herramienta open source, fue utilizado para desarrollar la primera versión del ya famoso escáner Nessus. Si alguien de ustedes que está viendo este taller de iniciación al pentesting ya tiene algunos conocimientos básicos de este tema, debe conocer la herramienta de Nessus, que es un escáner de vulnerabilidades. Por lo tanto, dense cuenta que Nessus nació a partir de la herramienta de Nmap y del código fuente. Por lo tanto, es una herramienta tan potente hoy en día en Nmap que no debe ser descartada por ningún pentester. Al día de hoy, en el 2020, Nmap es considerada una herramienta de exploración de redes y de auditoría de seguridad. Además, cuenta con una función de scripting que le permite realizar un análisis más profundo al escaneo de puertos y servicios. Como pueden darse cuenta, Nmap es una herramienta muy robusta y muy potente, sabiéndola utilizar de forma adecuada, la cual nos permite obtener un sinfín de información muy valiosa durante una prueba de penetración. Bien, se preguntarán ustedes, ¿qué se puede hacer o qué podemos hacer con Nmap? Pues bien, como ya explicamos, Nmap es un explorador de red que se puede traducir como un escáner de red, que me permite saber o descubrir cómo está configurada una red de computadoras, para poder entender cuál es su configuración o topología de esa red. Dentro de una red de computadoras sabemos que existen estaciones de trabajo, servidores, impresoras, aplicaciones web, bases de datos, firewall, IDS, etc. Recuerden que una red informática está conformada por un sinfín de elementos de hardware y de software. Bien, con el Nmap podrás saber cuántas estaciones de trabajo existen conectadas y si están activas, así como detectar qué servidores están activos y si existe algún firewall dentro de la red que vayas a escanear. Bien, ahora, ¿cómo clasifica los puertos en Nmap? Hay que entender un poquito de teoría. Por ejemplo, los clasifica de la siguiente manera. Open indica que el puerto está a la escucha a ciertas conexiones o simplemente que está abierto. Close: no existe ninguna aplicación o servicio que está a la escucha en ese puerto. Se puede traducir de una forma burda o simple como decir que ese puerto está cerrado. Filter: indica que el escaneo está siendo eliminado por algún tipo de filtrado. ¿Qué quiere decir esto? Esto se puede leer de diferente forma. Se puede leer como que el puerto sí está a la escucha, pero que está filtrado y que solo está permitida a ciertas conexiones. Un filter nos indica que el sondeo fue correcto, pero no se pudo saber el estado del puerto. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pudo saber si el puerto está abierto o está cerrado. Tenemos otra clasificación que puede ser Open Filter. Nos indica que el puerto está abierto o filtrado, pero Nmap no pudo saber su estado correctamente. Esta clasificación se puede dar cuando el equipo que se está escaneando o la red que se está escaneando está detrás de algún firewall o de un IDS. Y por último, tenemos Close Filter. Nos indica que el puerto está cerrado o filtrado, pero que Nmap tampoco pudo saber cuál es su estado correctamente. Si se dan cuenta, este estado y el último que vimos, Open Filter, son los mismos. Simplemente que en primera instancia en el primero pone Open y en el segundo Close, que es cerrado. Una disculpa aquí porque se me fue la E, no la puse. Pero bueno. Ahora, dentro de Nmap existen diferentes tipos de sondeos. Ya vimos cómo clasifica los puertos. Ahora vamos a ver qué tipos de sondeos tiene en Nmap. El primer sondeo se llama TCP Connect. Es el sondeo predeterminado que viene en Nmap. Realiza una petición de conexión con el host o servidor a través del puerto elegido, mediante una llamada de tipo Connect. Por eso se le llama TCP Connect. Este sondeo requiere de más tiempo y paquetes para poder obtener una respuesta. Después tenemos el sondeo TCP SYN. Este es un sondeo predeterminado con privilegios. ¿Qué quiere decir con privilegios? Pues bien, si usas Nmap tanto en Windows como en Linux,
tú puedes usar la herramienta de forma normal. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo entrar a la consola en Linux y puedo teclear nmap y empezar a utilizar la herramienta. Pero si quiero utilizar la herramienta, por decirlo así, de una forma burda, full o de forma completa, tendría que hacer uso de la consola, pero con privilegios o como usuario root. Si bien esto lo vamos a ver más adelante ahorita en la práctica para que quede un poco más claro. Por lo tanto, si usamos nmap con privilegios de root o privilegios de administrador, nmap envía un paquete sin y se queda a la espera de una respuesta por parte del host o servidor al cual estamos enviando la petición para que nos contesten. Y podemos recibir tres tipos de respuestas de ese equipo. Por ejemplo, enviamos el paquete tcp sin y podemos recibir como respuesta un sin ACK. Si recibimos ese tipo de respuesta, nmap nos mostrará que ese puerto está abierto. Podemos recibir otro paquete como respuesta un sin, pero sin el flag ACK. Quiere decir que vamos a recibir como el primero, pero ahora sin la bandera ACK. Y nmap lo va a considerar como un puerto abierto igual, de la misma forma que en la primera respuesta. Ahora podemos recibir la última respuesta, que es esta. Si recibimos un RST, que significa un reset, el map nos dirá que ese puerto se encuentra cerrado o filtrado. Vamos a resumir esto. Si yo envío un escaneo a un host o a algún servidor con el tipo de sondeo TCP SYN, me puede responder el equipo o el host que yo estoy consultando de tres diferentes maneras. Si me responde con un SYN ACK, quiere decir que el puerto está abierto. Si me responde con un SYN pero sin el ACK, de igual manera quiere decir que el puerto está abierto. Pero si me responde con un RST, que es un reset, nmap me va a decir que el puerto se encuentra cerrado o filtrado. El sondeo TCP/SYN es rápido y discreto, debido a que no llega a completar una conexión TCP, a diferencia del primer sondeo, que tiene que completar la conexión. Bien. Ahora, nmap se puede utilizar tanto en Windows como en Linux como en Mac OS X. Es una herramienta que se puede utilizar en los tres sistemas operativos más comunes en el mundo. Por lo tanto, no hay ninguna limitante de que si tú eres usuario de Mac, de Linux o de Windows, no puedes hacer uso de esta herramienta tan potente. Ahora, vamos a ver la sintaxis de nmap. Aquí pusimos nmap y entre corchetes pusimos tipo de análisis, opciones, objetivo o dirección IP al cual se le hará el escaneo. Por ejemplo, tenemos aquí unos pequeños parámetros o banderas de nmap que se utilizan. Por ejemplo, SL realiza un escaneo de equipos que esté activo dentro de la red y no envía ningún paquete. SP evita el escaneo de puertos, -PN, escaneo sin envío de ping, y algunas otras opciones pueden ser -P sirve para definir puertos en específico, como por ejemplo aquí -P80, 21, 25, le estoy diciendo que me hago un escaneo en el puerto 80, 21 y 25. Por ejemplo aquí abajo -P 21-80 me está definiendo un rango de puertos para que se haga el escaneo. Quiere decir que va a escanear desde el puerto 21 hasta el puerto 80 y se va a ir así consecutivamente. Quiere decir que va a escanear el puerto 21, el 22, 23, 24 y así sucesivamente hasta que llega al puerto 80. Vamos a ver esto en la práctica para que esto ya quede un poco más claro. Recuerden que nosotros ya tenemos nuestras máquinas virtuales. Por lo tanto, tenemos que hacer uso de ellas. Miren, recuerden que para loguearse en Kali hay que poner Kali, tanto usuario como contraseña. Bien, también ya tienen que tener inicializada su máquina Metasploitable 2. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí en Kali Linux? Lo que tenemos que hacer es abrir una terminal. Miren, vamos a abrir la terminal. Vamos a hacer un zoom para que ustedes lo puedan ver mejor. Y ahora sí vamos a empezar con lo siguiente. ¿Cómo voy a escanear la red para poder hacer una prueba de penetración? Si bien, primero tenemos que saber, hagan de cuenta ustedes que los van a llevar a alguna empresa y les van a decir necesitamos que nos hagan una prueba de penetración de caja blanca. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando es de caja blanca te van a dar acceso a un nodo dentro de la empresa. Por lo tanto, ese nodo te va a asignar una dirección IP a tu computadora.
Nosotros ya nos conectamos a esa computadora y ahora tenemos que hacer lo siguiente. ¿Cómo saber nuestra dirección IP en Kali Linux? Ya vimos los capítulos anteriores, con el comando ipaddr. De esta forma, tenemos asignada la dirección 10.0.2.15. Ahora, nosotros no le vamos a preguntar a la gente o a los de sistemas, ¿me puedes dar las direcciones IP de tus computadoras o de tus subredes? No, esto no lo vamos a hacer, porque nosotros se supone que somos los expertos en ciberseguridad y venimos a hacer una prueba de penetración. De caja blanca, recuerden. Bien, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a anotar este segmento de red. Lo voy a copiar. ¿Y qué voy a hacer? Voy a limpiar pantalla con el comando clear y voy a hacer uso de la herramienta nmap. nmap y voy a poner, por ejemplo, voy a dar enter primero. Y vamos a ver la ayuda aquí, miren. Por ejemplo, queremos hacer un escaneo de red, pero sin puertos, para que me diga nada más qué direcciones IP están dadas de altas dentro de mi red o que están activas. Y para esto vamos a hacer uso del comando SN, que se encuentra aquí, miren. Por ejemplo, aquí dice descubrimiento de host. El parámetro "-sn" me dice que es un escaneo, pero con la opción de puertos deshabilitada. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner clear, voy a poner nmap -sn y voy a poner mi dirección IP, que es 10.0.2.15. Si no mal recuerdo es esta. Vamos a ver. ipaddr. Si este es mi segmento de red, que es la 10.0.2.15. Ahora, existen diferentes formas de escanear la subred o la red completa. Vamos a ver la primera forma de hacerlo. La primera forma de hacerlo es poniendo los 4 octetos. Vamos a poner nmap -sn, mi dirección IP, que es 10.0.2.15, y voy a poner un hash así, un guión o una diagonal, y voy a poner la máscara de subred, que es 24. De esta forma puedo escanear toda mi red y me va a decir cuántas direcciones IP están activas dentro de la red. Voy a dar enter y vamos a esperar a que escanee. Como pueden darse cuenta, me dice que hay 3 equipos dentro de mi red que tienen asignadas las siguientes direcciones IP: la dirección 2.1, la 2.4 y la 2.15. Esa es una forma de cómo escanear la red. Existe otra forma, que es de la siguiente manera. Vamos a limpiar pantalla y ponemos nmap -sn 10.0.2 y en vez de poner el punto 15 voy a poner un asterisco. Ahora, ¿qué estoy haciendo con esto? Estoy diciendo en nmap que me escanee todas las direcciones IP que empiecen con 10.0.2 y que empiecen desde el 1 hasta la 254. Con el asterisco le estoy diciendo esto. Y vamos a ver ahora qué sucede. Vamos a dar enter y esperamos a que nmap realice el escaneo. Si se dan cuenta, me volvió a generar el mismo resultado que el anterior. Me está diciendo que existen 3 dispositivos o 3 computadoras que están dadas de alta o que están activas dentro de mi red. Una vez más me dice que es la que está con la dirección 10.0.2.1, la 10.0.2.4, la 10.0.2.15. De esta manera ya tenemos las direcciones IP, las cuales podemos auditar. Bien, vamos a ir anotando en un blog de textos o en lo que ustedes más acomoden todas las direcciones IP que estamos encontrando. Vamos a poner texto. Tenemos aquí un editor de texto dentro de Kali Linux en el cual vamos a ir anotando las direcciones IP. Voy a copiar esto. Y lo voy a pegar en mi documento de texto. Esto para ir teniendo las IPs que voy a ir escaneando. Bien, voy a mantener ese documento de texto aquí y voy a limpiar mi pantalla.
Ahora, yo tengo 3 direcciones IP. Teniendo conocimientos de redes, podemos intuir que la primera dirección IP es de mi servidor de DHCP o de mi router. Por lo tanto, la voy a descartar para fines del taller de iniciación al pentesting. Ahora, la dirección 2.4 efectivamente tiene que ser la dirección IP de mi Metasploitable 2, porque la 2.15 sabemos que es de mi Kali Linux, miren. Por lo tanto, esa IP queda descartada y vamos a escanear la dirección IP 2.4. Ahora, todo el curso de aquí en adelante se va a basar en esa dirección IP. A mí me asignó esa dirección IP, a ustedes les puede asignar otro tipo de dirección IP. Vamos a hacer el siguiente escaneo. Nmap -sn 10.0.2.4 y me está diciendo que ese host efectivamente está activo. Ahora, ¿qué continúa y qué vamos a hacer ahora? Pues bien, vamos a ver si tiene algunos puertos que estén abiertos. Es recomendable que se escanee un puerto en primera instancia. ¿Por qué? Porque puede estar detrás de algún firewall o de algún IDS esa computadora, ese servidor. Hasta ahorita no sabemos qué es. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a escanear algún puerto de ese servidor o de esa computadora. Voy a poner nmap -p, que es para poner el puerto en específico, un puerto. Quiero que nmap me realice un escaneo en el puerto 80 de la siguiente dirección IP, que es 10.0.2.4. Y ya me regresó una respuesta. Me está diciendo que efectivamente el puerto 80 sí está abierto en esta computadora y que está corriendo un servicio que se llama HTTP. Si bien saben ustedes, todo lo que tenga que ver con sitios web o internet, tiene que estar abierto el puerto 80 para poder hacer uso de HTTP. HTTPS es el puerto 443. Veamos si tiene algún servicio corriendo en HTTPS. Vamos a hacer lo mismo, pero con el puerto 443. Por lo tanto, repetimos la misma operación. Miren, voy a poner nmap -p espacio 443 y la dirección IP que es 10.0.2.4 y veamos qué sucede ahora. Perdón, me faltó la P. Me dice que este puerto se encuentra cerrado, miren. ¿Vieron? El puerto 80 sí está abierto dentro de esta computadora, pero el puerto 443 se encuentra cerrado. Y en el puerto 443 se encuentra corriendo un servicio HTTPS. Aquí ya vimos cómo Nmap ya está identificando y clasificando los tipos de puertos. Ya vimos que el primer puerto 80 lo clasificó como en estado activo o abierto. El puerto 43 lo clasificó como cerrado. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Como ya sabemos la dirección IP de nuestro servidor, vamos a hacer los siguientes tipos de escaneo, miren. Bien, hasta aquí hemos llegado al final del capítulo número 8. Esperemos que haya sido de su agrado. En el capítulo número 9 veremos más a profundidad y continuaremos con los escaneos y el uso de la herramienta de Nmap. Nos vemos en el siguiente capítulo y gracias.